Bien, saludos estimados hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Mi nombre es Héctor Pérez, pastor de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Sour Ranch. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la Biblia. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite nuevamente hacer esta transmisión. Voy a dar unos minutos para que todos se vayan conectando, también para que usted pueda compartir en su grupo, iniciar videos en grupo para llegar a más personas con el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Y en unos minutos estaremos comenzando el estudio. Vamos a compartir estos mensajes. Vamos a hacerles saber a otros que estamos participando de este tiempo de estudio de la Biblia. Invito a que usted, por favor, comparta en su muro, comparta con sus amigos. Y le animo a que usted también inicie un video en grupo para que otros puedan ser partícipes del estudio de la palabra de Dios. En unos momentos estamos comenzando. Estoy compartiendo los distintos muros en los distintos grupos que administro y bueno, pues enseguida estoy con ustedes. Le animo que a medida que se vaya conectando, pues deje su comentario, deje su mensaje, su saludo en el chat para ir sabiendo quiénes son los que están participando del estudio y así poder pues saludarles. Le animo que a medida que se vaya. Bien, mis hermanos, bueno, pues le damos la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias por ser parte de este estudio de la palabra de Dios, donde continuaremos estudiando acerca del pecado. Vamos entonces a orar y vamos a buscar la dirección y la iluminación del Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en esta exposición de su palabra a la Biblia. Les voy a pedir de favor que cualquier problema que pueda surgir con el audio o la transmisión, que usted me lo haga saber, por favor, a través del chat. Bien, mis hermanos, nuevamente bienvenidos a este estudio de la Biblia de la Iglesia Bautista Verdad y Vida en Broward. Vamos a orar. Señor Dios, gracias porque nos dan la oportunidad de poder alabar tu nombre y bendecirte. Gracias porque por medio de Jesucristo podemos acercarnos a ti. Ahora suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en la exposición de tu palabra. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones para inquirir en tu ley y aprender más de ti, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de tu dirección, guía y control. Rogamos que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú tocando nuestros corazones y preparando a cada alma que va a ser partícipe de este estudio de tu palabra, la Biblia. Suplicamos todas estas cosas en el precioso y dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues les decía que seguimos hablando sobre el tema del pecado. En el día de ayer estuvimos viendo las maneras en las que Dios juzga el pecado y dijimos que una de las maneras es que Dios hace que la causa del pecado al final traiga mal sobre el pecador mismo. Recordemos que todo esto parte del concepto de la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo y espera que nosotros, su pueblo, que nosotros, sus hijos, nos conduzcamos en igual condición de vida, en santidad, porque Él ha dicho ser santo como yo soy santo. Él ha dicho que sin santidad nadie verá el pecado. Siendo que Dios es santo, entonces aborrece el pecado, no tiene comunión con el pecado, no se agrada del pecado y aborrece el pecado. Por tanto, si esto es lo que Dios hace y nosotros nos identificamos con Dios gracias al sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y somos invitados a ser partícipes de la misma naturaleza de Dios en el sentido de la santidad, entonces eso quiere decir
de que como hijos de Dios, pues no podemos tampoco tener comunión con el pecado, relación con el pecado, ni vernos involucrados en ninguna clase de práctica pecaminosa. Entonces, el creyente es invitado a separarse del pecado, a aborrecer al pecado y a no tener nada que ver con el pecado. No solo porque no honra el nombre de Dios, sino porque además trae el juicio de Dios sobre la vida del que lo practica. En el caso del cristiano, al pecar deliberadamente, contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y en el caso del no creyente, bueno, pues este ni siquiera tiene al Espíritu de Dios. Pero bueno, ¿qué otro juicio, qué otra consecuencia, qué otro mal, de qué otra manera también Dios juzga el pecado? Bien, cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que hay un principio muy claro que está establecido en ella. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Vemos también que la persona que ama a Dios muestra su amor a Dios a través de la obediencia al consejo de Dios. Esto lo vemos cuando Dios hace su pacto con Adán y con Eva, en el sentido que lo pone a administrar toda la creación, pero ellos debían obedecer el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego vemos lo mismo con Abraham, en el sentido de que debe guardar los mandatos de Dios con Moisés, y Jesucristo dice que se puede identificar al discípulo porque éste ama el consejo de Dios y practica el consejo de Dios. El que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Evidentemente, el verdadero convertido no va a querer comulgar con el pecado ni vivir en el pecado, sino va a anhelar vivir conforme a la santidad de Dios, porque a santidad hemos sido llamados. Y la Biblia dice que los que son de Cristo no retroceden. Por tanto, vale la pena creer en Jesús, aceptarle como Señor y Salvador, creer en su sacrificio perfecto para entrar en relación con Dios. Y digo que entrar en relación con Dios porque lo cierto es que lo opuesto a los que se acercan a Dios, Dios se acerca a ellos, pero los que no se acercan a Dios, Dios no se acerca a ellos. Y el pecado trae precisamente separación de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículos 23, por cuanto todos pecaron, están separados, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es muy importante, sobre todo si usted no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, es importante que usted entienda que está bajo el juicio de Dios y ese juicio implica abandono por parte de Dios. Dios no tiene ninguna clase de comunión con aquel que vive en el pecado, que está en una naturaleza pecaminosa o que practica deliberadamente el pecado. O sea, que encuentra deleite en pecar y no le interesa pecar, aun cuando sabe lo que Dios espera, ya sea porque conoce la Escritura o ya sea por su conciencia. Entonces, uno de los juicios que se manifiestan sobre una persona, sobre una familia, sobre una nación, cuando ésta peca deliberadamente y no toma en cuenta a Dios, sino que se enreda en toda clase de males, en vicios, en malos pensamientos, en fin, en toda clase de males, empieza a sufrir el abandono de Dios, porque Dios no tiene comunión con el que vive en pecado, porque Dios no tiene comunión con el que peca deliberadamente, porque Dios no tiene relación alguna con tales personas. Vamos al libro del profeta Isaías, al capítulo 64, en el versículo número 7, y leamos con cuidado lo que nos advierte, lo que nos dice, lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Isaías 64, versículo 7, dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Fíjese, si usted se da cuenta, el profeta o Dios, hablando a través del profeta, deja bien claro que la gente estaba practicando maldades. Es lo mismo que ocurre en nuestra sociedad. Los seres humanos siguen pecando deliberadamente,
los seres humanos no toman en cuenta a Dios, no toman en cuenta sus mandamientos, aun cuando dicen ser creyentes, y por tanto están practicando, están inmersos en maldades. Claro, no podemos generalizar porque siempre Dios tiene un remanente fiel de gente santa que responde a la invitación de santidad de Dios. La Biblia es muy clara en lo que dice. Cuando el hombre practica los males, cuando el hombre practica el pecado y el hombre deja de invocar el nombre de Dios, tal y como dice este texto, de que en el momento histórico que ellos están viviendo, dice que nadie hay que invoque tu nombre, o sea, no había gente que clamaran por Dios. Prácticamente ser creyente en este contexto era algo extraño, eran muy escasos los verdaderos creyentes. Y esto es muy interesante, en nuestro tiempo suele ocurrir exactamente lo mismo. Los hombres se olvidan de Dios en todas circunstancias y son una minoría los que invocan el nombre de Dios ante los distintos momentos de la vida. Nadie hay que invocar a Dios, y por no haber gente invocando a Dios, evidentemente significa que la gente estaba practicando el mal y estaba involucrado en el mal. Cuando hay gente que no invoca a Dios, deja bien claro la Biblia que se está refiriendo a una sociedad, a una familia quizás, donde no hay creyentes. Por eso el profeta dice que se despierte para apoyarse en ti. O sea, no hay gente en medio de los momentos difíciles apoyándose en Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a semejanza del pueblo nuestro, a semejanza de todos los que viven a nuestro alrededor, en medio de sus distintas necesidades, empezaron a apoyarse en todo tipo de dioses falsos y en todo tipo de cosas menos en Dios. Se apoyaron en los ídolos paganos, se apoyaron en los astros, se apoyaron en los políticos, se apoyaron en los falsos maestros. En nuestros tiempos la cosa no es muy diferente. La gente sigue practicando el espiritismo, la gente sigue dependiendo para saber el futuro de lo que supuestamente me dice el horóscopo, la gente sigue dependiendo de los adivinos, la gente sigue practicando toda clase de supersticiones, la gente sigue teniendo ídolos de distintas religiones, del budismo, religiones animistas, piedras, palos, estatuas, imágenes, pinturas, aún que sean de Jesucristo mismo. Esto es prohibido porque la Biblia condena tales prácticas. La gente sigue pensando que puede invocar a los difuntos y a los muertos, o siguen pensando que los muertos, que los difuntos tienen influencia sobre la gente en esta vida, y por eso encontramos a personas que le reza a los difuntos, gente que le pide a los difuntos, gente que le enciende velas a los difuntos, que le ponen vasos con agua a los difuntos, gente que van donde un supuesto espiritista para que consulte al difunto. Y la Biblia está establecido, la Biblia enseña que está establecido que el hombre muere y después de esto el juicio, y la Biblia enseña que hay una brecha de tal manera que nadie puede venir desde la morada de los muertos a este lugar. La gente sigue apoyándose para sus necesidades en los hombres, en la ciencia, en el conocimiento, y esto es visto en la Biblia como un acto de perversidad y de maldad, porque atenta contra el más grande mandamiento que Dios reveló, de honrar solamente al Señor tu Dios. De hecho, es el primero de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel, al igual que los tiempos de hoy, no han invocado el nombre de Dios, sino que han invocado a los difuntos, han invocado las estrellas, han invocado los ídolos y no han invocado a Dios. Dice ese texto que la gente no se está apoyando en Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de no invocar y de no apoyarse en Dios? Mire lo que dice el texto. Por lo cual, o sea, el resultado de no invocar el nombre de Dios y de no apoyarse a Dios, dice que escondiste tu rostro de nosotros. En otras palabras, cuando una persona, cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una familia deja de invocar el nombre de Dios, y cuando una persona se apoya en cualquier cosa menos en Dios, Dios esconde su rostro de esa persona.
Quiere decir que Dios rompe toda clase de relación. Y alguno podrá decir, no me interesa. Bueno, créeme que debe de interesarte, porque la Biblia enseña que aquello a lo que los hombres llaman dioses y que son ídolos no son más que una mentira y un engaño, porque la Biblia declara que no hay más que un único Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, el que revela estas cosas. Todo lo que los hombres llaman dioses, llámese Buda, Alá, Orichas, etcétera, 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 son dioses falsos. De hecho, no existen. No tienen poder para responder. Es vanidad apoyarse en ellos y es vano invocar su nombre porque ellos no responden, porque no son más que objetos creados, inventados por los hombres, a diferencia del Dios de la Biblia, que es un Dios eterno, un Dios que no tuvo principio ni fin, un Dios que es una persona, es un Dios que se ha dado a conocer y lo ha hecho de manera especial por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando ese Dios es despreciado, Dios esconde su rostro de sí. Si la mayoría de nuestros tiempos, de la gente en nuestros tiempos no se apoya en Dios, ni busca el nombre de Dios porque se han ido tras los santos, porque se han ido tras los orichas, porque se han ido tras los espiritistas, tras el ejército del cielo, etcétera, etcétera, no nos extraña que las cosas estén como estén, tan decadentes, tan saturados de inmoralidad, tan saturados de tanto mal, de tanta envidia, de tanta de rencor, de tanto pleito, de tanto celos, de tanta división, de tanta ambición, de tanto egoísmo. No me extraña que los hombres estén como estén. ¿Y sabe por qué están así? Porque lo cierto es que por no haberse apoyado en el Señor su Dios, Dios ha escondido su rostro de ellos. ¿Sabe lo que eso significa? Que estamos solos. Dios ha abandonado, porque Dios no entra en relación con personas que no se apoyan en Él, y Dios no entra en relación con personas que no invocan su nombre. Dios solo entra en relación con aquellos que le buscan. Por eso la Biblia dice, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, pero el que no invoque el nombre del Señor no será salvo. Así que oro y ruego a Dios que estas verdades que estamos exponiendo, que yo quiero que usted entienda que las decimos por su bien. Y digo esto porque muchas personas se ofenden cuando escuchan la realidad de que aquello en lo cual ha creído toda la vida no es más que una mentira y una falsedad. Mi intención no es ofender, mi intención es exponer la verdad tal y como la ha revelado Dios en su palabra, la Biblia, y la ha revelado para que personas como tú, que han estado consultando los espíritus, que han estado consultando a los muertos, que han estado yendo tras adivinos, que han estado adorando imágenes, que han estado tras dioses falsos, se vuelvan de su error, se vuelvan a Jesucristo, para que puedan experimentar reconciliación con Dios, perdón y vida eterna. Porque acabamos de ver en este texto de la Biblia que Dios esconde su rostro de los que no se apoyan en Él. Por eso dice la Biblia, nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Porque eso es lo que hace Dios, nos deja. Dios, mire, no fuerza a nadie para entrar en relación con los hombres. Por tanto, eso quiere decir que cuando el hombre no quiere relación con Dios, Dios lo deja a sazón de su propio pecado, Dios lo deja a sazón del mundo, y por tanto, ¿sabe cómo termina el hombre? Marchitándose en su propio mal. Si tú eres alguien que no te has apoyado en Dios, que no has invocado el nombre de Dios, abre los ojos, recibe esta verdad. Eres alguien que te estás marchitando. Cuando una planta entra en estado de marchitación, vamos a decir así, se empieza a marchitar, poco a poco empieza a morir. Y recuerde que la muerte eterna consiste precisamente en eso, en vivir eternamente separado de la gloria de Dios. Y quizás usted diga, ¿qué me importa a mí vivir separado de la gloria de Dios? Cuidado, porque vivir separado de la gloria de Dios implica vivir por los siglos de los siglos en un tormento eterno que nunca termina. Y no voy a hablar de eso ahora porque ya hemos estado hablando de ello en estudios anteriores. Entonces, estas son verdades que usted debe de considerar. Ojo, hay creyentes que piensan que porque ya han creído supuestamente pueden pecar deliberadamente. Mire, el que es de Dios, el que es de veras de Jesucristo, no va a encontrar deleite en el pecado. Por tanto, si tú encuentras que supuestamente crees en Jesús, pero aún te gusta pecar, yo te animo a que tú reconsideres si verdaderamente Cristo domina tu corazón y tu vida,
porque el que es de Dios no encuentra deleite en el pecado, sino en la santidad. El que es de Dios, dice la Biblia, que no mira a derecha ni a izquierda, sino que con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sigue al blanco del supremo llamamiento. La Biblia dice que los verdaderos creyentes no son de los que retroceden. Sí caen en pecado, pero la diferencia radica en que no se deleitan en el pecado, se duelen por el pecado, batallan contra el pecado y se levantan en el nombre de Jesucristo para seguir adelante en los caminos del Señor, y hace todo lo posible por no pecar nuevamente. O sea, encuentra sosiego en Dios y en la santidad. Por tanto, debes considerar esto. Cuando usted peca deliberadamente, Dios aparta su rostro de ti. Dios aparta su rostro de ti, porque Dios no entra en relación con personas en pecado. Deuteronomio 31, versículo 17 al 18, ahí leemos: encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y seré consumido, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Fíjese esto nuevamente, mire el verso 18. ¿Por qué va a esconder Dios el rostro del que peca deliberadamente? Por el mal que ha hecho. Cuando hacemos mal, Dios esconde su rostro. Por haberse vuelto, dice el texto con toda claridad, a dioses ajenos, porque Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Por tanto, cuando usted cree en otro que no es en el Dios de la Biblia, simplemente Dios esconde su rostro de ti. Y por más que tú grites, por más que tú digas: ay Dios mío, por más que tú digas: Dios escúchame, Dios no te va a escuchar. Porque la única manera en que Dios entra en una relación con pecadores es cuando éste confiesa su condición de pecado, se arrepiente, cree en el sacrificio de Jesucristo, le pide a Jesús que tome el control de su vida, es automáticamente adoptado como hijo de Dios y comienza a vivir en santidad para gloria de Dios. Por tanto, ese concepto falso que tiene el mundo de que Dios a todos nos ama independientemente de cómo seamos, es falso. Si usted está en pecado, usted no está contando en comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con gente en pecado. Cuando el cristiano peca, se rompe la comunión. El no creyente, de hecho, nunca está en comunión. Por eso dice la Biblia que por causa del pecado y de la maldad se enciende el furor de Dios contra el que peca deliberadamente. Y el resultado de que el furor de Dios se encienda con el que peca deliberadamente, dice la Escritura, que es abandono. Al que peca deliberadamente, Dios lo abandona en su pecado. A eso se refería el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice: lo he entregado a Satanás. ¿A qué se refiere? Al hecho de que tú dices que eres cristiano y quieres pecar deliberadamente. ¿Sabe qué? Te desligamos de la comunión de la iglesia para que tú vayas y vivas como te dé la gana y peques. Para que cuando venga la consecuencia del pecado sobre tu vida y te destroce la vida, te des cuenta que no convenía y puedas arrepentirte y volverte al Señor. Eso es en esencia lo que Él quiere decir. Por eso la iglesia es llamada a practicar la santidad y la iglesia es llamada a separar de la comunión a aquellos que no andan rectamente. En otras palabras, ejercer disciplina a imitación de Dios. Dios se separa del que peca deliberadamente. Dios no tiene comunión con los tales, por tanto el pueblo de Dios no debe tenerla tampoco. Por eso creemos en la separación. Dice la Biblia: esconderé de ellos mi rostro. Y esto es lamentable, porque la Biblia está diciendo que Dios abandona y Dios esconde su rostro. Y a causa de que Dios abandona y esconde el rostro, ¿qué ocurre? Los que pecan deliberadamente, a causa del furor de Dios, serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males. Fíjese, muchos males y muchas angustias.
Medita en esto, mi hermano. ¿Qué estamos viendo en nuestros tiempos? ¿No estamos viendo tiempos de males y de angustias? ¿Por qué cree usted que es esto? Simplemente porque el furor de Dios se ha encendido contra el que peca deliberadamente y no ha tomado en cuenta el consejo de Dios, ni se ha apoyado en Dios, sino que se ha ido tras dioses falsos y sobre toda clase de cosas. Por tanto, el mundo está experimentando el abandono de Dios y el rostro de Dios se está escondiendo a los males de este mundo. A menos que los hombres en masa se arrepientan y se vuelvan hacia el Señor, no habrá cambios, sino que los males y las angustias vendrán cada vez peor. Y siendo de que la Biblia dice que si al final de los tiempos la fe sería muy escasa, entonces eso es inversamente proporcional. Al ser más escasa la fe en los últimos tiempos, mayores males y angustias vendrán. Esto que estamos viendo con el coronavirus es principio. No es nada comparado con todo lo que viene. La Biblia habla de las 2/3 partes de la población mundial muriendo. La Biblia habla de cataclismos. La Biblia habla de cuerpos celestes que caen sobre la tierra y arrasan. La Biblia habla de que el sol brillará 7 veces más. Ahí tenemos calentamiento global, podríamos decir. La Biblia habla de que del rugido poderoso del mar. Si, hermano, saque cuenta, si el sol se calienta 7 veces más, los polos se derriten, el nivel del mar sube. La ciencia no está descubriendo nada nuevo. La ciencia está prácticamente confirmando lo que la Biblia lleva años diciendo. Por eso un mensaje como este debe moverte a ti que te escuchas al arrepentimiento, al buscar de Dios y a tratar de compartir este evangelio con otros para que la gente se vuelva de su pecado arrepentido y vengan días buenos y agradables de parte del Señor. De lo contrario, lo único que vamos a ver es abandono de parte de Dios y por ende males y angustia. ¿Y qué es lo que la gente va a decir en esos días? ¿No han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Por eso es que vemos que la gente hoy dice, ¿y dónde está Dios en tiempos como estos? Bueno, Dios está ahí. Usted no lo ve, no lo contempla, no lo encuentra porque no le ha buscado, porque no le ha invocado, porque Dios ha dicho con toda claridad que el que se acerca a Él se acerca al hombre. El hombre que se acerca a Él, Dios se acerca a Él. Entonces, el único responsable del abandono de Dios eres tú por haberte dejado seducir por el pecado. Es el hombre por causa del pecado. Esa es la gran realidad que describe la Biblia. Por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Y alguno podría decir, pastor, estos no son tiempos de oír esas palabras. Estos son tiempos de oír palabras que nos den ánimo. No, estos son tiempos de oír palabras que nos lleven al arrepentimiento para que vengan de parte de Dios días buenos. Y el mejor ánimo y el mejor consuelo que una persona puede recibir es el escuchar que si se arrepiente de parte de Dios vienen días buenos y viene perdón y viene vida eterna. Porque aunque pierda la vida en este mundo, dice la Biblia que el que pierda la vida por causa de Cristo la hallará. En Josué capítulo 7, versículo 11 al 12, Dios dice esta palabra: Israel ha pecado. ¿Y qué tenían en común Israel y nosotros? Bueno, ellos eran el pueblo de Dios en el antiguo pacto. Nosotros somos el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Por tanto, la relación de Israel con Dios y los principios que emanan de aquí son aplicables a nuestra relación con Dios hoy como iglesia y como creyentes. Y también como pueblo. Israel ha pecado. Por tanto, si nosotros pecamos como Israel, esto es lo que viene. Dice, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. No solo ha pecado, sino ha quebrantado mi pacto. Ha quebrantado los 10 mandamientos. No ha tenido en cuenta lo que Dios ha dicho. No ha tenido en cuenta el honra solamente al Señor tu Dios. No ha tenido en cuenta no te harás imágenes, no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honra al padre y a la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Han quebrantado el pacto. ¿Y qué es quebrantar el pacto? El pacto es pecar, porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios, es transgresión del pacto. Israel ha pecado y aún quebrantado el pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus
enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, dice este texto, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Fíjese, esta es la realidad de lo que pasa con las personas cuando abandonan a Dios y no toman en cuenta los mandamientos de Dios y violan los mandamientos de Dios. Lo primero que dice la Biblia es que nos volvemos débiles. No vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos. En el caso del pueblo de Israel que iba rumbo a la conquista de la tierra prometida, sus enemigos eran los cananeos, los jerjeseos y toda esta gente. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos hoy? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Los enemigos nuestros hoy son los demonios, son los espíritus diabólicos que imperan en nuestro mundo y gobiernan en nuestro mundo. Son el mundo, el diablo y la carne. Y en tanto y en cuanto tú y yo lo vivamos en santidad y procuremos vivir apartados del pecado y nos arrepintamos del pecado y nos volvamos de nuestro pecado, tú y yo cada vez nos haremos más débiles, porque el pecado debilita la vida, el corazón del creyente. Y cuando usted se vuelve débil, entonces el pecado toma el control, se enseñorea, termina doblegándote y tú terminas sucumbiendo. Por eso dice la Biblia que delante de sus enemigos volverán la espalda. O sea, saldrán huyendo, saldrán derrotados en presencia de los enemigos, porque cuando usted abandona a Dios y usted vive en el pecado, no solo se debilita, usted termina derrotado espiritualmente. Por eso la Biblia dice, velen y oren para que no entre en tentación. Por eso la Biblia enseña que en el orar y en buscar de Dios, en el hacer la voluntad de Dios, hay fortaleza. Jesucristo pudo vencer las tentaciones en el desierto porque aplicaba la palabra de Dios, citó la palabra y vivió conforme a la palabra y actuó conforme a la palabra. Y además terminamos débiles y derrotados, porque lo cierto es que cuando pecamos deliberadamente perdemos la comunión con Dios y de alguna manera quedamos fuera de su amparo. Dice Dios, ni estaré más con vosotros. Ahora, no estaré con ustedes, le está diciendo Dios, si no destruyeres el anatema. En este caso el anatema era aquello que había causado la desobediencia. En otras palabras, Dios te está diciendo a ti, si tú no destruyes aquello que me separa de ti, ese pecado que me separa de ti, yo no voy a estar contigo. En el caso de Israel fue un anatema, pero en tu caso, ¿qué es? Quizás sea el dinero, el trabajo, el afán, el robar, el adulterar, quizás sea los malos pensamientos, el chisme, quizás sea la idolatría, el dejar el espiritismo, el dejar de seguir imágenes, en fin. Usted tiene el deber y la responsabilidad de examinar su vida a la luz de la Escritura para identificar aquellas áreas en las cuales le ha estado faltando a Dios, para abandonar ese pecado, para destruir ese mal que te separa de Dios, porque solamente cuando tú apartas de ti aquello que te aleja de Dios, es cuando entonces Dios puede venir y hacer relación y morada contigo. Dice la Biblia, si no destruyeras el anatema de en medio de vosotros. Quiere decir que si el pueblo destruía el anatema, Dios volvía a estar con ellos. Ellos serían fortalecidos, ellos serían victoriosos. Cuando tú y yo abandonamos el pecado, tú y yo somos fortalecidos, tú y yo empezamos a vivir en victoria, tú y yo comenzamos a vivir conforme a un nivel de vida mucho más elevado. Amados hermanos, estas son realidades que vemos en la Biblia. En Lamentaciones 4:16 dice el profeta Jeremías, la ira de Jehová los apartó, no los mirarás, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. En otras palabras, cuando las personas no toman en cuenta el consejo de los predicadores, de aquellos siervos que Dios ha puesto para anunciar su mensaje, para dictar su consejo, para guiar al pueblo, instruir al pueblo, para reprender y corregir a través de la palabra de Dios, y la gente no toma en cuenta lo enseñado,
sino que se levanta contra los predicadores, se levanta contra los maestros de la palabra de Dios, se levanta contra las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas sanas, para justificar su mal proceder aparentemente, para seguir en sus pecados. La Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los tales y la ira de Dios los aparta. Y cuando uno no toma en cuenta el consejo, sino que insiste en su pecado, dice que Dios no te va a mirar más. Entonces la pregunta es, ¿quieres tú que Dios te mire? ¿Quieres tú que Dios te mire? Que Dios tenga relación contigo, habite en comunión contigo. Entonces, tienes que ser alguien que escucha lo que se predica conforme a la Escritura, porque hay falsos maestros, y tienes que ser alguien que dispone todas las cosas para obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema de nuestros tiempos y por qué la sociedad está tan decadente? Porque no queremos escuchar a nadie. No queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar a la iglesia, no queremos escuchar a aquellos hombres de Dios que Él ha levantado para guiar al pueblo a través de la predicación, a través del estudio de la Biblia, a través de una explicación saludable de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted entienda cuán imprescindible es que además del estudio y la oración, usted sea alguien que se congrega, alguien que forma parte de una iglesia en particular, alguien que se une a una iglesia donde hay un hombre de Dios que teme a Dios y que predica el consejo de Dios por la palabra de Dios tal y como está revelado en la Escritura, sin distorsión alguna, y es capaz de escuchar el consejo, asimilar el consejo y vivir el consejo y practicar el consejo e incluso obedecer y tomar en cuenta y entender que cuando tu pastor, tu predicador, tu maestro de escuela dominical, la persona que te está discipulando, te exhorta, te amonesta por la palabra y te dice cosas aún que tú no las quieras oír o no se te sean agradables, lo está diciendo en función de un ministerio de gracia que Dios ha establecido para bien tuyo. Porque eso es lo que son ellos, instrumentos de gracia. Son el medio usado por Dios para traerte al arrepentimiento. Son el medio utilizado por Dios para edificar tu vida, para ayudarte en el crecimiento personal. Por eso necesitamos de sanos predicadores. Por eso yo te animo a que usted escuche las predicaciones y las examine por la Escritura. Y si lo que se está predicando en el lugar donde usted está no está conforme a la Escritura, salga de ahí, sin miedo de ningún tipo. A usted no lo debe de atar. Usted no puede vivir atado a un grupo religioso en particular, ni por sentimientos, ni por amistad, ni siquiera por herencia familiar, porque su familia toda la vida practicó este supuesto credo. No, a usted le debe de atar un compromiso con Dios y debe de estar allí donde de veras se honra a Dios y se obedece a Dios. Hermanos, Dios ha puesto hombres suyos para instruir al pueblo. Y quien no respeta el mensaje en el Antiguo Testamento era de los sacerdotes, en el Nuevo Testamento son de los ancianos de la iglesia, de los obispos, y no tienes compasión de los viejos, la ira de Jehová los apartó. Dice que Dios no los mirará más. Cuando una iglesia es rebelde a la voz del consejo y de la enseñanza de su pastor y no toma en cuenta lo que se predica y no le interesa aplicar lo predicado a su vida y vivir conforme a lo enseñado, Dios no va a mirar ni a esa iglesia ni a esa persona. Por eso cuando vayas a la casa de Dios, cuando vayas al templo, cuando vayas a la iglesia, como usted le quiera llamar, a escuchar la predicación, yo veo que la gente va como si nada. Llévese un cuaderno de notas y tome notas, apunte y entienda que lo que usted va a escuchar es para tu edificación. Viene de parte de Dios a través de estos siervos, a través de estos instrumentos que han sido puestos para la edificación de los santos y van a dar cuentas a Dios por ti también. Tienes que tener un corazón dispuesto para recibir el mensaje y una actitud dispuesta a obedecer. De lo contrario, Dios no te va a mirar. Dios no mira al pueblo rebelde. En Ezequiel capítulo 39, verso 23 al 24 leemos: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Aquí hay una gran realidad. ¿Qué hace el pecado al pueblo de Dios? Lo lleva cautivo,
lo expulsa, lo saca del lugar de la promesa, lo saca de la tierra prometida. ¿Y por qué son expulsados? Porque se rebelaron contra Dios. La rebeldía contra Dios trae expulsión de la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron y desobedecieron a Dios? ¿De dónde fueron expulsados? Del Edén. Del Edén. Dice la Biblia que el que no se halló digno para estar en las bodas fue echado fuera, fue expulsado. El árbol que es cortado y que no sirve, dice que es echado fuera. Y ahora en Ezequiel dice que las naciones sabrán las naciones que la casa de Israel fue cautiva, fue llevada fuera de la tierra prometida por su pecado, por su rebelión contra Dios. No esperes vivir en pecado y rebelarte contra Dios y pretender estar en comunión con Dios. Me alarma cuando veo creyentes que deliberadamente pecan y después te lo ven en un culto de adoración como si nada, cantando y levantando manos y haciendo toda clase de cosas. Y por dentro uno como ministro del evangelio que sabe que su vida no anda bien dice: ¿para qué hace esto si Dios no te está viendo ni te está escuchando? Más bien Dios está escondiendo su rostro de ti. Porque eso es lo que hace Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios prefiere la obediencia sobre el sacrificio. Es mejor que cantes menos, que alabes menos, es mejor que no levantes mano ninguna, es mejor que dejes todas estas cosas y te dediques a obedecer la palabra de Dios. Y solo así Dios escuchará y aceptará tu alabanza. Amado hermano, el problema del cristianismo de hoy es que ha convertido la fe en un ritualismo. Y esto es muy interesante. Los evangélicos suelen juzgar y criticar a las iglesias que son más litúrgicas. A esas iglesias que repiten la misma oración, que cantan el mismo canto, que usan determinadas vestimentas para su culto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los evangélicos hacen exactamente lo mismo. Cuando no les importa la vida de pecado y cuando pecan deliberadamente y después llegan al culto y hacen sus propios ritos y creen que porque levantan las manos viene bendición y creen que porque ungen con aceite viene bendición, como si la fe fuera un rito externo. No. Dios se complace en la obediencia más que en el sacrificio. No te engañes. Y si tú puedes ser el mejor cantante, el mejor adorador, que si tu corazón no está conforme a Dios y vives en pecado, serás llevado cautivo. Si estás en rebeldías, serás echado fuera. De los tales dice la Biblia que Dios esconde su rostro. Dios le dijo a Israel: escondí mi rostro de ti. Y no solamente esconde el rostro, dice que los entrega en manos de sus enemigos. Porque el enemigo termina enseñoreándose y siendo que nuestra fortaleza viene del Señor, quien es roca mía, castillo mío, escudo mío, mi libertador, quien manda a sus ángeles alrededor nuestro para que nos cuiden y nos guarden. Pero cuando yo abandono a Dios porque me he rebelado contra Dios, Dios deja de ser castillo, Dios deja de ser roca, Dios no manda a sus ángeles alrededor tuyo porque ya tú no le temes. Tú quedas desprotegido, quedas desamparado y terminas cayendo. ¿Se da cuenta cuán importante entonces es la santidad? ¿Se da cuenta usted por qué la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Porque los impíos no heredan el reino de los cielos. Porque Dios no entra en comunión con personas rebeldes. Por eso nosotros tenemos que aprender a identificar los actos de rebeldía que aún tenemos y batallar contra ellos. Y dejarnos de tantas tonteras y dedicarnos en las iglesias a tantas cosas que no son ni bíblicas. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Las iglesias, ¿a qué se están dedicando en estos tiempos, mis hermanos? Observe el cristianismo. No se están dedicando a cultivar la santidad, a buscar a Dios en profundidad, a andar como Dios manda. No se está dedicando al crecimiento. No, al crecimiento espiritual me refiero. Las iglesias se están dedicando a programas, conciertos, con este, aquel y el otro. Y mi pregunta para ti en esta noche es:
¿Dónde enseña la Biblia de que los creyentes deben dedicarse a dar, hacer o participar en conciertos? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted va a un supuesto concierto cristiano, usted está yendo a un espectáculo de entretenimiento? Usted está yendo a un lugar donde están usando el nombre de Dios, las cosas de Dios, las cosas del reino. Al final, para exaltar la figura de un cantante que canta muy bonito, y se está prestando para que ese individuo haga dinero a costa de las cosas santas. Bueno, pastor, pero es que ahí adoramos. No. Cuando usted va a un concierto y usted aplaude al que canta y hay luces y hay humo y hay todo ese show, usted no está adorando a Dios. Porque hay una realidad en la palabra. Las cosas de Dios son apartadas, exclusivas para Dios, no son para el deleite y el entretenimiento del hombre. Por eso estoy en contra de los conciertos cristianos. De hecho, lo que les voy a decir quizás le pueda sonar extremista. Ni siquiera compro discos cristianos. Porque el canto cristiano debe de ser exclusivamente para la adoración a Dios. No para el deleite y el disfrute personal. Las iglesias se están dedicando a hacer obras de teatro. Que si Navidad, que si Semana Santa, que si Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Independencia, Día del Hispano. Por lo más mínimo hacemos una celebración y una obra de teatro. Y mi pregunta es, ¿dónde encontramos a los creyentes en el Nuevo Testamento haciendo teatro? Y observe lo que pasa en los círculos cristianos. Automáticamente cuando canta mi hijo, mi hija, viene toda la parentela. No para escuchar la palabra de Dios, sino para ver al niño que canta. Y todo el mundo agarra el celular y a filmar. Todo el mundo se sienta siempre en los cultos atrás. Pero el día que canta el niño o que hay una obra de teatro, todo el mundo viene para adelante. No porque quiere oír la bendición, sino porque quieren firmar para subir a Facebook y que todo el mundo diga que bien lo hace. Eso es lo que está pasando. La gente se está dedicando a esto. Y a toda clase de programas y de inventos. Programa especial por el día de esto y programa especial por el día de lo otro. Que si Navidad, que si Semana Santa. Y yo pregunto, ¿dónde se manda en la Biblia hacer esas celebraciones? Alguno podría citar el texto que dice que el guarda el día para el Señor lo guarda. Perfecto. Pero usted se ha puesto a pensar que cuando usted celebra las mismas fechas cada año, usted le está restando a temas de predicación que terminan no tratándose porque usted año tras año se dedica a lo mismo. Navidad, Día de Resurrección, Entrada Triunfal, el bautismo de Cristo, Pentecostés, 40 días de oración de resurrección a Pascua, que eso le llamaban la Cuaresma antiguamente. Los 40 días antes de la resurrección o después, no recuerdo muy bien. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día de la Biblia, el Día de la Reforma Protestante, el Día del Hispano, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracia, el Día del Árbol, el Día de Navidad, fin de año. Y cuando usted suma, usted perdió más de 20 domingos, más de 20 días en predicar la pura palabra de Dios por estar hablando lo mismo que habla todos los años. Entendamos, ¿usted cree que esto le confronta con su pecado? No. Y alguno podría decir, pastor, pero ¿qué clase de extremismo es ese? Usted predica una secta. No, no es secta, no es extremismo, es la pura realidad. Muéstrame por la Biblia que hay que hacer eso. Entonces andamos tratando de quitar la paja del ojo de las iglesias litúrgicas y nosotros hacemos cosas aún peores. Con esto no estoy justificando lo otro. Estoy hablando de que tenemos que volvernos hacia el Señor. Y así como hubo una reforma protestante en el siglo XVI, hermano, tiene que haber otra reforma y tiene que haber reformas continuas en nuestra vida y en nuestro corazón. De lo contrario, seremos llevados cautivos, seremos separados. Dios va a esconder el rostro de ti y de mí. Dios ha escondido yo creo que estamos viviendo un tiempo en el cual el rostro de Dios está escondido de las iglesias, porque las iglesias se están dedicando a todo tipo de cosas y de actividades, menos a lo que tienen que dedicarse, que es a la proclamación del Evangelio y a vivir conforme al Evangelio. Estamos tan ocupados en cosas externas que hacer
que nos hemos olvidado de lo principal, que es la construcción del templo del Espíritu Santo, que es la edificación de nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra madurez. Pablo dice, no pretendo ya haberlo alcanzado. Quiere decir que él tenía una continua batalla contra el pecado en su vida. Y en el borde de partir de este mundo está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado y sigo adelante. ¿Se da cuenta que él está concentrado en estas dos cosas? En su crecimiento y en la evangelización. Y nosotros hoy estamos concentrados en toda clase de cosas menos en esto. No nos extraña que Dios hoy tenga su rostro volteado. Y lo estoy hablando por la palabra y con todo mi corazón. Y con todo mi corazón. Y lo digo sin temor alguno. Alguno podrá decir, pero pastor, es que si en la iglesia no hay actividades, la gente no llega. Es que ese es el problema. Hemos acostumbrado a la gente a darles actividades porque hemos llegado a creer de que las actividades son lo que atrae a la gente y hemos dejado de asimilar la verdad de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por las actividades. Cuando usted hace actividades para atraer gente, usted está trayendo a la gente para acomodarla y para que se sienta bien y para pasar tiempo. Eso no invita al arrepentimiento. Es que es como un anzuelo para enganchar. Eso es una falacia del diablo. Yo no veo a la iglesia del Nuevo Testamento haciendo actividades para que la gente vea. Yo veo a la iglesia del Nuevo Testamento tratando de ser luz y sal de la tierra. Yo veo a la iglesia del Nuevo Testamento de puerta en puerta. Yo veo a la iglesia del Nuevo Testamento predicando. Yo veo a la iglesia del Nuevo Testamento batallando contra el pecado. Yo veo a la iglesia del Nuevo Testamento ejercitando sus dones. Medítelo, piénsalo. Y entienda que cuando usted soporta toda esta clase de programas y de cosas, usted le está haciendo el juego a este mundo. Fíjese para que usted vea. Vamos a un culto de adoración. ¿Y qué tenemos? 2 horas de alabanza. De alabanzas que resultan ser la cantaleta de lo mismo, con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Una sola frase repetida 500 veces. Pero a la hora de escuchar la predicación, nos molesta que el predicador hable por más de 1 hora. Y eso no está bien. Todo tiene que ir de la mano. A veces cantamos 2 cantos nada más en el culto y decimos, hoy no estuvo buena la alabanza, fue poquita alabanza. Alabanza son muchas cosas, mis hermanos. Nos hemos adaptado a centrar toda la atención en nosotros mismos y hemos llegado a usar terminologías mundanas para clasificar las cosas de carácter espiritual. Ahí es donde tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Cuando canto, cuando adoro, cuando leo la escritura, cuando asisto al templo, lo hago porque vengo a adorar a Dios. Yo soy el ministro. Yo veo que a los creyentes no les interesa llegar tarde al servicio de la iglesia. Oiga, si somos pueblo de reyes y de sacerdotes y entendemos que cuando el servicio empieza, cada uno de nosotros está ejercitando su ministerio como sacerdote de Cristo, entonces si tú estás llegando tarde a tu ministerio. Tienes que tomar conciencia de esto. Es como una burla a la presencia de Dios y al culto a Dios. Yo no digo que usted no tenga contratiempos, pero que toda la vida sea un contratiempo. Tiene que haber cambios en la mente, tiene que haber cambios en el corazón, tiene que aprender a ordenar la vida. Y así podríamos sacar un sinfín de aplicaciones. ¿Se da cuenta por qué Dios está escondiendo el rostro? Por todas estas cosas, mis hermanos. Por todas estas cosas que pueden sonar duras, pueden sonar extremistas, pero son realidades que no podemos pasar por alto. Vamos a dejar este estudio aquí y quiera Dios que pueda causar transformación en tu vida y en tu corazón. Y alguno podría decir, pero usted está dudando, pastor. No, yo no estoy dudando. Yo simplemente contemplo cómo se está comportando el hombre con respecto a las cosas que escucha y cómo reacciona con rudeza. Y cómo termina clasificando todo de manera errada. Cómo termina repudiando lo que es bíblico
para adoptar lo que es agradable a la carne. Que el Señor nos bendiga y les voy a decir algo, pese a que todo esto es trágico, a mí no me desalienta. ¿Y sabe por qué no me desalienta? Porque la Biblia habla de que Dios siempre se guarda un remanente para sí, de creyentes fieles que en distintas partes del mundo viven conforme a la Escritura. Entonces, ¿por qué abandonar el pecado? Porque el pecado trae juicio. ¿Qué tipo de juicio trae el pecado? Dentro de lo que ya vimos en el día de ayer, hoy vemos que uno de los juicios es que Dios esconde su rostro del que peca deliberadamente. Dios rompe la comunión con el que peca deliberadamente. Dios no tiene relación con el que peca deliberadamente. Y la consecuencia de esto es terrible. Que el Señor les bendiga y gracias por ser parte de este estudio de la Biblia. Y oro para que sea de edificación a su vida, así como lo es para la mía. Vamos a buscar la dirección de Dios y vamos a rogarle que nos bendiga ricamente. Sigo rogando sus oraciones por mi salud, por favor. No deje de orar por mí. Y si el Señor lo permite, pues el domingo estamos nuevamente a las 11 de la mañana para el servicio en español y a las 10 en inglés. Y bueno, el lunes continuamos, primero Dios, si el Señor lo permite, con estos estudios. Vamos a seguir hablando acerca del pecado. Y alguno dirá, pastor, pero usted nada más que sabe hablar del pecado. No, es que es el tema que estamos tratando y no hemos terminado. El lunes vamos a hablar cómo Dios trae juicio por causa del pecado y no solo se manifiesta en abandono, sino que los pecadores no arrepentidos son expuestos a este juicio y cómo Dios trae también aún hasta la muerte prematura por ser rebelde. Vamos entonces a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites estar en tu presencia y ser edificados por medio de tu palabra. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para en todo momento ser hallados fieles en nuestra batalla contra el pecado y buscar crecer y madurar. Ayúdanos a ser una iglesia que vive conforme a lo revelado en tu palabra. Permite que cada día podamos experimentar una reforma de nuestra mente, de nuestro corazón, pero una reforma para bien. Una reforma que traiga gloria, honra y alabanza a tu nombre bendito, Señor. Ahora, oh Padre, que la palabra sembrada no vuelva vacía, sino que sea de edificación. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano que ha estado conectado y a cada hermano que va a ver este estudio. Suplicamos que tú hables a nuestros corazones siempre. Guárdanos de todo mal, oh Señor amado. Guárdanos de la enfermedad. Provee para nuestros hogares, para nuestra familia. Oramos en especial por aquellos que aún no te tienen, que no te conocen y que no te siguen. Oramos por cada hijo e hija de mis hermanos que aún no te tienen. Tú sabes cómo ellos doblan rodillas delante de ti, cómo continuamente me dicen, pastor, ore por mi hijo. No estoy haciendo nombre, Señor, pero tú sabes que están en mi mente y en mi corazón y tú los conoces. Y rogamos por su salvación. Rogamos para que seas tú abriendo puertas para que tu palabra corra y llegue a sus vidas. Oramos para que sea tu Espíritu Santo obrando, convenciendo de juicio, justicia y pecado. Oramos acogiéndonos a tu voluntad soberana en todas estas cosas, Señor. Ahora, danos un descanso y un fin de semana lleno de muchas bendiciones. Todo esto te lo imploramos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues no queremos irnos sin saludar a todos los que han estado conectados. Hermanos de aquí de la ciudad, de otras ciudades, incluso de otros países. A todos ellos, gracias. Suplicamos que deje su comentario, que le dé me gusta, que si usted no se ha hecho un seguidor del canal de la iglesia, hágase seguidor. Busque el lugar ahí en Facebook y hágase un seguidor para que cada vez que haya un video, pues le llegue la notificación y comparta estos mensajes con otros. Una buena herramienta es, digamos, mañana, pasado, cuando cada vez que usted pueda, ponga, si usted tiene otras cosas que hacer, usted pone a andar el video en grupo y alguien siempre lo va a ver. ¿Cuál es nuestro interés?
Nuestro interés no es ganar reputación ni reconocimiento en nada. Nuestro interés es que la palabra sea sembrada y que otras almas sean tocadas y conducidas a los pies del Salvador. Que el Señor les bendiga y tengan una noche llena de bendición y un lindo fin de semana. Bendiciones. Adiós.